¿Te has dado cuenta que la mayoría de acciones o pensamientos que tenemos día a día se realizan de manera inconsciente? Acciones como parpadear, respirar e incluso mover nuestros músculos son realizados por el cerebro de una manera automática. Y esto nos permite tener la atención y concentración suficiente para destinarlo a acciones mucho más importantes. El cerebro humano es tan perfecto que reacciona a ciertos estímulos visuales, auditivos e incluso de olfato para reaccionar a diferentes situaciones. Y esto nosotros lo vamos a poder utilizar en nuestro proceso de ventas. Y es por eso que el día de hoy te voy a enseñar gatillos mentales o disparadores mentales que tú vas a poder utilizar en tu negocio para aumentar tus conversiones y tener más ventas. Mi nombre es Cristian y quiero darte la bienvenida a mi canal donde hablo de marketing digital y marketing de afiliados con la plataforma de Hotmart. Y antes de continuar me di cuenta que menos del 10% de las personas que me ven están suscritos a mi canal, así que si tú no lo estás te invito a que lo hagas, es gratis, no te toma más de 5 segundos y a mí me ayuda bastante. Al principio de este video te dije que la mayoría de acciones que nosotros tomamos se realizan de manera automática y con estos gatillos o disparadores mentales que te voy a enseñar vas a poder persuadir a las personas para que compren tu producto o servicio. Es importante que no confundas la persuasión con la manipulación, porque con la persuasión buscamos un beneficio tanto para nuestro posible cliente como para nosotros, pero en la manipulación solamente buscamos que las personas hagan algo para nuestro beneficio propio. Ahora sí, vamos al computador para mostrarte cuáles son estos gatillos y cómo utilizarlos. El primer disparador psicológico de esta lista es el gatillo mental de la razón, y este es uno muy importante que tú vas a tener que utilizar prácticamente en todos los procesos de venta. Si bien la mayoría de decisiones de compra se realiza de una manera emocional e incluso por impulso, es importante que tú le des razones lógicas a tu cliente para que pueda justificar esta decisión. Aquí lo que vas a hacer es demostrarle cómo tu producto o tu servicio lo va a llevar de un punto A hacia un punto B, cuál va a ser todo ese proceso y los beneficios que esta persona va a adquirir. Para esto vas a poder utilizar una fórmula muy simple que es la de problema, solución y beneficio. Tú simplemente le vas a presentar cuál es el problema que tiene, vas a colocarle esa situación, le vas a dar una solución y el beneficio que tiene específicamente tu producto. Por ejemplo, si le estás vendiendo un programa de marketing de afiliados o de marketing digital, el problema es que esa persona de pronto necesita tener ingresos extra, pero lo quiere hacer desde su hogar. La solución es que lo haga a través del marketing digital, del marketing de afiliados, pero para eso necesita aprender cómo hacerlo. Y tu producto le da el beneficio de que lo puede hacer desde casa, que tiene grupos de acompañamiento. Y por ejemplo, si tú eres un afiliado, le puedes decir que tú le vas a dar como bono tu acompañamiento. Esos son los beneficios que va a tener a través de tu producto o servicio. El segundo gatillo mental es el de la autoridad, y este es uno que me gusta bastante. Nuestro cerebro ha evolucionado a través de millones de años para llegar a donde estamos. Sin embargo, el cerebro reptiliano sigue siendo el que domina la mayoría de las cosas. Y antes nosotros queríamos siempre estar con la persona más fuerte y seguir al líder. Esto ahora se ve reflejado a través de las personas que tienen fama o que son reconocidas mundialmente. Es por eso que en el caso de Colgate dice que es la marca número 1 recomendada por odontólogos. Aquí ya te está diciendo que alguien que sabe del tema te está diciendo que es un buen producto. Entonces tú simplemente por pura psicología lo vas a comprar. También es por eso que siempre contratan a estrellas famosas o deportistas, en el caso de Roger Federer, para promocionar Gillette, para promocionar Rolex, porque si es gente que tú respetas, lo más probable es que te inclines por este tipo de productos. También lo vemos en el caso de los libros. Siempre que le colocan un sello que dice que ha sido top ventas en el New York Times, hace que uno tenga la necesidad de comprar ese libro porque alguien ya lo leyó y está diciendo que es un muy buen producto. Ahora, si tú quieres desarrollar autoridad en tu campo, lo que tienes que hacer es empezar a generar contenido, empezar a generar interacción, ya sea en tus redes sociales o en tu canal de YouTube o donde lo tengas, para que estas personas empiecen a ver que tú realmente sabes del tema. Si de pronto tienes el síndrome del impostor y dices, bueno, es que no sé mucho, ten presente que así tú sepas una pequeña cosa, ya sabes más que el gran grueso de las personas que apenas están iniciando. Entonces, empiézalo a compartir para que en el momento en el que tú ofrezcas un producto o servicio, las personas estén muchísimo más propensas a comprar. El tercer gatillo mental es el gatillo mental de la escasez, y este es usado muchísimo en la mayoría de comercios, y estos son ofertas por tiempo limitado. Pero aquí en la escasez lo que más importa
es que este producto o servicio tenga unidades limitadas. Entonces, por ejemplo, en McDonald's siempre dicen como vamos a dar 1000 combos al 50% de descuento hasta agotar existencias. Aquí ya te está dando una escasez. Por ejemplo, aprovecha un 2x1 en las últimas piezas que tenemos. Esto hace que las personas tengan esa urgencia de comprarte porque si no se van a acabar. A diferencia que si yo te digo, no, sí, ahí va a estar el producto siempre, tú no vas a sentir esa necesidad de comprarlo en ese momento. Entonces usa este gatillo mental si de pronto tienes promociones o quieres salir muy rápido de algunos productos. Un caso muy claro es el de Booking, por ejemplo. Cuando tú entras a buscar ciertos tipos de habitaciones, la plataforma te dice, solo queda una habitación para este precio en nuestra web. Si tú ves que solamente queda una habitación y realmente tú lo necesitas y tiene un buen descuento, ¿qué vas a hacer? Comprarlo. Sin pensarlo, vas a sacar tu tarjeta de crédito y lo vas a comprar. Entonces utilízalo muy bien porque este funciona bastante. El cuarto gatillo mental tenemos el de la extinción del dolor, y para esto es muy importante que tú sepas cuál es tu buyer persona. Si de pronto tú no sabes cómo identificarlo, en la descripción te voy a dejar el enlace a un video que hice explicando cómo lo puedes hacer, y a través de este estudio y este análisis vas a poder saber cuáles son los deseos, los sueños de ese cliente que tú tienes, y asimismo a través de tu producto o servicio vas a poder solucionárselos, y aquí es donde entra esta extinción del dolor. Si realmente una persona, por ejemplo, está buscando bajar de peso y tu producto trata sobre eso y tú le das las razones suficientes para que te compre, créeme que el proceso de venta va a ser muchísimo más rápido y muchísimo más fácil de lo que esperas. A muchas personas se les dificulta el cierre de ventas porque no conocen a su cliente ideal y utilizan speech de ventas o guiones muy genéricos para todas las personas. Entonces, si de pronto yo le estoy hablando a una persona de 50 años como si fuera una persona joven que utiliza redes sociales, pues esta persona, uno, no me va a entender, y dos, no voy a estar en la misma sintonía y no le voy a poder solucionar lo que él o ella quiere. Entonces, ten muy presente cuál es tu cliente ideal para que le puedas hablar en su propio idioma y a través de tu producto o servicio solucionarle lo que busca. Ahora, si tú estás interesada o interesado en aprender más sobre este mundo de los gatillos mentales, de las neuroventas y del cierre de ventas, en el comentario fijo y en la descripción te voy a dejar un enlace a una clase completamente gratuita sobre neuroventas para que te inscribas y la veas. En el quinto gatillo mental tenemos el gatillo mental de la reciprocidad, y este es uno que se utiliza muchísimo para empezar a hacer escaleras de valor. Siempre que tú haces algo por una persona o le das algo sin ningún tipo de compromiso o gratis, esta persona psicológicamente e inconscientemente va a sentir esa necesidad de darte algo a cambio. Entonces, por ejemplo, si llega un cliente y te escribe por WhatsApp que quiere aprender sobre marketing digital y tú le das una clase completamente gratuita, le das tu asesoramiento, tu acompañamiento, le respondes preguntas, al final, cuando ya le presentes tu producto o servicio, esta persona va a sentir que está en deuda contigo y lo más probable es que te compre. Esto lo puedes utilizar no solamente en las ventas, sino en cualquier otra cosa. Por ejemplo, en las relaciones sociales, en las relaciones con amigos, en las relaciones de pareja. El sexto gatillo mental es el del interés por el cliente, y este es un gatillo mental que a mí me gusta mucho porque me ha ayudado a cerrar muchísimas ventas. Y es que más que tener una relación comercial, tengas presente que tú estás hablando con una persona que tiene sueños, que tiene metas, que tiene deseos, y si tú estableces una relación un poco más cercana, es muchísimo más fácil que le puedas vender. Llévalo a tomar un café, llévalo a comer, pero no hables solamente del negocio como tal. Conócelo, pregúntale por su familia, pregúntale por sus intereses realmente y muéstrate genuinamente atraído por eso. Si te habla de deportes y tú sabes sobre eso, coméntale sobre eso. Y si de pronto tienes la posibilidad de estudiar previamente a esta persona, hazlo, porque al momento de llegar a una negociación se van a sentir como entre amigos y así va a ser muchísimo más fácil. Además, este gatillo mental te va a permitir cerrar más de una venta, porque si esa persona se sintió muy bien contigo, créeme que al momento en el que tú saques otro producto o servicio o le presentes un upsell, esta persona va a decir como, ok, este vendedor no me quiere solamente vender, quiere lo mejor para mí y te va a comprar. Úsalo con mucha sabiduría porque es muy poderoso. El séptimo gatillo mental es el gatillo mental de la novedad, y este sumado al gatillo mental de la escasez hacen un cóctel de neuroventas bastante fuerte. ¿Pero a qué se refiere el gatillo mental de la novedad? Este lo utiliza muy bien Apple, y aquí también entran los reconocidos lanzamientos. Lo que tú tienes que hacer es mostrarles a las personas alguna característica nueva de tu producto o tu servicio que una versión anterior no tiene. ¿Por qué crees que muchas personas compran el iPhone 13 Pro Max o el iPhone 14, o bueno, en la versión en la que vayamos, así simplemente le cambien medio milímetro en la pantalla?
por la novedad, porque a nosotros nos gusta estar a la vanguardia. Simplemente por poder decir que tenemos el más novedoso, nos hace sentirnos bien porque nos da esa sensación de poder. Aquí de nuevo entra todo lo que tiene que ver con la mente subconsciente y con esos deseos primitivos que nosotros tenemos. Ahora, ¿esto cómo lo puedes utilizar en tu negocio? Por ejemplo, si tú tienes un canal en YouTube sobre tecnología y compras el nuevo celular, vas a tener esa ventaja competitiva de poder hacer una review para que las personas lo vean. Ahora, si de pronto estás modificando algo de tu producto o servicio base, en el caso de los productos digitales, por ejemplo, o de un curso, publica en todas tus redes sociales que va a haber un nuevo módulo, que están reestructurando el módulo número 3, por ejemplo, que hay nuevas estrategias que se van a implementar, porque esto, uno, va a emocionar a las personas que ya lo compraron y es muy probable que le hablen a las nuevas personas que están interesadas. Y dos, estas personas nuevas van a tener la necesidad de comprarlo simplemente por conocer qué es lo nuevo, qué es lo que está pasando y de lo que posiblemente se están perdiendo. En el octavo gatillo mental tenemos el gatillo mental de la curiosidad y aquí lo que más importa es que tú generes ese hype en las personas, que generes esa emoción. Que realmente antes de que salga tu producto o tu servicio ellos estén diciendo wow, lo quiero comprar, lo quiero tener. Es muy similar al de la novedad, pero aquí no vas a explicar exactamente qué es lo que va a tener. En el gatillo mental de la novedad es como la pantalla va a tener 1 milímetro más. En la curiosidad no le dices específicamente. El mejor ejemplo de este son los trailers de las películas. Si bien te están hablando un poco de la trama que va a tener pues el largometraje, no te dice todo y te muestra algunas partes específicas que saben que te van a dejar con esa emoción de decir wow, ¿qué es lo que va a pasar? Esto lo utilizan muchísimo en las novelas también, cuando al final del episodio va a pasar algo súper importante y cortan. Y te dicen en el siguiente episodio y tú ya quedas con esa emoción de saber qué es lo que va a pasar. Acá también hay un ejemplo con Toto, que es una marca de Colombia de maletas, en el que dice simplemente espéralo. Pueden mostrar, por ejemplo, una maleta difuminada y después aparece el letrero de espéralo. Si tú conoces muy bien a tu cliente ideal, vas a saber qué palabras usar, qué imágenes mostrar, qué sonidos colocar en tus videos para que las personas tengan esta emoción. También aquí en la imagen de abajo, ¿te ha pasado que, por ejemplo, hay muchas personas viendo a un lado y tú también lo quieres saber? Esto pasa porque somos seres curiosos, simplemente queremos saber qué es lo que está pasando y esto nos da una ventaja súper competitiva a la hora de vender. En el noveno gatillo mental tenemos el de la prueba social. Nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de la incertidumbre. Entonces, si queremos un producto o servicio, pero aún no estamos seguros de comprarlo y vemos que hay personas que ya lo adquirieron y les está funcionando, lo más probable es que nosotros también lo hagamos. Aquí en el caso de la izquierda tengo un pantallazo de Amazon, donde si tú vas y buscas cualquier producto, vas a poder ver las evaluaciones y las valoraciones de las personas que ya lo adquirieron. Entonces, si tú ves que de pronto tienes 5 estrellas, 4.5 estrellas y la mayoría de personas habla bien, lo más probable es que tú también lo hagas. Aquí al lado derecho tengo un pantallazo de Seminarios Online, que es uno de los programas donde más he aprendido esto de marketing de afiliados, y ellos lo que hacen es eventos donde van personas que están teniendo resultados y se les da un reconocimiento por este proceso que están realizando. Entonces, cuando el cerebro ve esto, lo primero que dice es, ok, no hay peligro, alguien ya lo probó, es seguro para nosotros, hagámoslo. Y lo más probable es que lo compres. Entonces, siempre yo recomiendo que tengas audios de personas, que tengas pantallazos. Si tienes clientes que son muy fieles, pues hazles este tipo de preguntas para que cuando llegue alguien nuevo, tú ya tengas todo este material y se lo puedes enviar. Créeme que un audio o un pantallazo puede hacer la diferencia. En el décimo gatillo mental está el gatillo mental de la urgencia y aquí el ejemplo más claro es el de Black Friday. Si en el gatillo mental de la escasez teníamos límite de productos, aquí tenemos un límite de tiempo. Entonces, si tú unes la urgencia con la escasez, va a ser muchísimo más poderoso. Porque si te digo hay 1000 unidades disponibles, pues tú dices, ok, puedo ir en 2-3 días. Pero si te dice hay 5 unidades disponibles hasta hoy a la medianoche, la persona lo va a comprar de una manera muchísimo más rápido. Es importante que esta urgencia y esta escasez sea real. Porque si tú le dices solamente por hoy y mañana viene y lo encuentra y pasado mañana viene y lo encuentra, vas a perder credibilidad y las personas pues es muy probable que no te compren. Aquí te quiero mostrar un ejemplo de este programa que te enseña a cómo optimizar tu canal de YouTube y te da la oferta solamente por 15 minutos, ya lo había abierto antes. Entonces, cuando se acabe este contador, el descuento que te colocan en la parte de abajo ya no va a estar. Y esto también sirve muchísimo si tú lo unes a otros gatillos mentales.
Entonces coloca todo este tipo de disparadores en tu speech de ventas, en tu página de ventas, en tu página de Instagram, en tu canal de YouTube, bueno, en cualquier lado, porque te va a ayudar muchísimo. Pero recuerda que sea una escasez real y una urgencia real. El siguiente gatillo mental es el de la seguridad y aquí yo lo divido en dos partes. Primero, tenemos el de la garantía, que este funciona bastante bien. Si tu producto tiene 7 días, 15 días, un mes, dile a la persona esto para que diga, ok, si no me siento satisfecho o satisfecha con mi compra, voy a poder tener un reembolso seguro. En el caso de Hotmart, todos los productos tienen 7 días de garantía total. Entonces, si no te gusta, tú al 6º día vas a poder solicitar un reembolso completo de tu dinero sin ninguna pregunta, y esto le gusta muchísimo a las personas porque van a tener esa seguridad al comprarlo y la mayoría de veces no la ejecutan. Esta garantía realmente pasa, entonces tenlo muy presente. Y la otra es la confianza que tú tienes a la hora de presentar tu producto o tu servicio. Si de pronto tú le estás hablando y te ves como inseguro, como que no sabes muy bien del tema, va a ser muy complicado. Aquí, como en el caso de este video, la persona está en pantaloneta, pero se ve que tiene una camisa y se ve muy bien presentado de cintura para arriba. Incluso muchas veces, si de pronto no sabes muy bien del tema, si tú muestras confianza al hablar y esa seguridad en tu expresión corporal, eso va a ser suficiente para que puedas comprar a la persona y para que la persuadas de comprar tu producto o servicio. En el gatillo mental número 12 tenemos el gatillo mental de la afinidad, y este va muy relacionado con lo del interés por el cliente y por lo del buyer persona. Aquí es muy importante que tú te pongas en los zapatos de tu cliente, que realmente lo escuches, que veas cuáles son sus necesidades y que despiertes en esa persona ese sentimiento de afinidad, ese sentimiento de me siento en familia, me siento cómodo, entienden cuáles son mis necesidades. Y aquí te tengo varios ejemplos. Por ejemplo, la comunidad LGTBI, si es una madre cabeza de hogar, que le hables sobre sus hijos, sobre su familia. Si estás hablando simplemente con una persona y es una relación comercial de 1 a 1, identificar qué es lo que le gusta. Esto es muy similar al interés por el cliente. En el gatillo mental número 13 está el storytelling, y aquí es muy importante que a través de tus palabras cuentes una historia para que esta persona, 1, se sienta identificada y 2, despierte emociones que lo lleven a realizar la compra. Es por eso que muchísimas veces en las películas siempre muestran al principio al protagonista en situaciones cotidianas en las que tú o yo podemos estar, porque esto hace que digamos, wow, esa persona podría ser yo fácilmente. Ahora, con el tema de los productos o servicios, demuéstrale cómo las personas, por ejemplo, si es un producto fitness, antes estaban con sobrepeso y después, a través de un largo proceso, sin dejar su trabajo, sin dejar la comida que les gusta, compartiendo con su familia, con sus amigos, llegaron hacia ese peso ideal. También puedes contarle, por ejemplo, en el caso de marketing de afiliados, cómo personas sin trabajo o personas que trabajaban en la calle se empezaron a dedicar a esto, empezaron a estudiar 3-4 horas diarias y al final empezaron a tener ventas y se pudieron independizar. Va muy ligado al tema de la afinidad y del interés por el cliente, porque si tú cuentas una historia que no esté relacionado con esta persona, pues de nada va a funcionar. Si tú le hablas sobre que vas a poder estudiar y va a poder hacer los trabajos de la universidad sin perder tiempo, pero es una persona que tiene 60 años, pues no se va a sentir identificada y simplemente va a optar por comprarle a otra persona o por comprar otro producto. Acá te recomiendo que aprendas sobre copywriting para que sepas también qué palabras utilizar y cómo puedes desarrollar este tipo de historias. El gatillo mental número 15 es el gatillo mental de la comunidad, y este es otro de los que me gusta bastante porque nosotros somos animales sociales por naturaleza. Si en el gatillo mental de la autoridad queríamos seguir al líder, aquí queremos hacer parte de la manada como tal. Antes lo necesitábamos para cazar y sobrevivir, pero ahorita simplemente es por ese sentido de pertenencia. Entonces aquí te tengo varios ejemplos. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un producto fitness sobre calistenia, abre un grupo en un parque zonal o abre un grupo en WhatsApp, en el caso de que sean productos digitales, para que cuando las personas entren, encuentren otras personas que también tienen esos mismos intereses y con las que pueden hablar. También funciona, por ejemplo, en el lado de la derecha con los grupos de runners. No sé si has salido a un parque cercano a tu casa y has visto que muchas personas salen a trotar en conjunto o a montar bicicleta en conjunto. Otros ejemplos de
de comunidad son la comunidad LGTBI, que tiene bastantes eventos que siempre que se pronuncian juntos hacen bastante ruido. Están los grupos religiosos, las iglesias. Siempre que tú vas, por ejemplo, a una iglesia cristiana y los ves cantando, llorando, orando, eso también se da porque están en comunidad, porque se sienten bien entre todos, saben que no van a ser juzgados y pues todos al compartir esa misma pasión pues simplemente se liberan. Además que las personas van a sentir que tienen ese acompañamiento por sus iguales y esto va a hacer que tomen la decisión de comprar tu producto o servicio. En el gatillo mental número 16 está el gatillo mental de la controversia y aquí lo que nosotros buscamos es que los clientes hablen sobre nuestro producto o servicio. Alguien dice que ninguna publicidad es mala, ya sea positiva o negativa. Si están hablando de ti, eso es lo que interesa y aquí tengo varios ejemplos. Mike Bunsfield, el creador de Beemaster, de la Academia de Beemaster, hizo un video en el que decía 5 años de mi vida perdidos en la universidad. Tiene más de 60,000 reproducciones y si tú entras a los comentarios vas a ver personas que están a favor y que están en contra de lo que él está planteando. Es muy importante que seas muy inteligente a la hora de usar este gatillo mental porque tienes que estar en perfecto equilibrio en la balanza, ni irte para el lado A ni irte para el lado B, porque vas a poder sesgar la opinión de las personas. Esto también pasó recientemente con la canción de Shakira, generó tanta controversia por la letra y por el mensaje que ¿qué pasó? Se volvió número 1 a nivel prácticamente mundial, empezó a ganar bastante reconocimiento y estaba en el top de la mayoría de las listas. También al lado derecho hay otro ejemplo. Hace 2000 años, como eran los esclavos, y hoy en día prácticamente lo mismo, pero ahora con birretes de universitario, haciendo alusión a de que el sistema educativo nos está esclavizando para que simplemente seamos peones de las empresas multinacionales y pues de los millonarios. Entonces el gatillo mental de la controversia te va a dar muchísima exposición y sea reconocido por personas que antes no te conocían pero ahora van a estar muy interesados en tu producto o servicio. Y el gatillo mental número 17 es el gatillo mental del anclaje. Este es muy utilizado en las salas de cine, es muy utilizado por McDonald's y es que nosotros le damos muchísima importancia al primer dato que nos dan. Entonces si tú le dices a tu cliente ¿cuánto crees que vale este producto? ¿Más de $100 o menos de $100? Ya lo estás anclando a los $100. Entonces si tú llegas y le dices $500, lo más probable es que su cerebro se cierre. A cambio de si tú le dices, por ejemplo, ¿crees que este producto vale más de $400 o menos de $400? Y la persona al decirte más y tú le dices, no, realmente vale $100, su cerebro va a decir, está realmente económico, comprémoslo. Aquí te tengo también un ejemplo con las palomitas de maíz. Entonces el precio de referencia es el de la izquierda. El de por 8 euros vas a tener 300 gramos. Sin embargo, si tú miras el de la derecha, por 6 euros vas a tener 250 gramos. Entonces lo más probable es que tú compres este segundo por una relación de precio-beneficio y por el precio anclaje. Aquí se usa muchísimas veces que ese precio no es real. Simplemente es para persuadir a las personas. Por ejemplo, si tú ves un televisor de 40 pulgadas en $8,000 y al lado ves uno de 38 pulgadas en $3,000, lo más probable es que compres el de $3,000. Entonces, los encargados del marketing no quieren que se venda el de 8,000. Están buscando que se busque el de 3,000 y tú también lo puedes utilizar en tus estrategias de venta y marketing para salir de esos productos o servicios que realmente te interesan que se vendan mucho más. Como te decía al principio del video, si tú utilizas estos gatillos mentales con bastante inteligencia, vas a aumentar tu ratio de conversión y tus ventas muchísimo. Esto me ha permitido a mí facturar más de $19,000 con el marketing de afiliados en Hotmart. Y si tú estás interesada o interesado en aprender más sobre neuroventas, te recuerdo que te voy a dejar una clase completamente gratuita en el comentario fijo y en la descripción de este video para que vayas y lo mires. Si te gustó este video te invito a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita de notificaciones dándole clic a este botón, y aquí te voy a dejar un video que posiblemente te puede interesar que está relacionado con el cierre de ventas. Te mando un abrazo enorme desde Colombia y nos vemos en el siguiente video.